Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a la clase o video del día de hoy. ¿Están listos? Esto es Estructuralismo Europeo. Mi nombre es Tobias Améstica, soy de primer año de la carrera Pedagogía en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Central y esto es para estudios lingüísticos. Así que comencemos con este video. Para la presentación del día de hoy, conoceremos el estructuralismo a través de un mapa conceptual. Iremos parte por parte desglosando cada tema de lo que es el estructuralismo europeo, un tanto resumido, pero conoceremos características importantes sobre este. Así que, primero, pasaremos a saber qué es el estructuralismo europeo. Siendo el punto de inicio de nuestro mapa conceptual, el estructuralismo europeo es una corriente teórica que estudia la lengua con un sistema de signos estructurada, donde cada parte es importante y están conectados de forma colaborativa, formando así su estructura, surgiendo este pensamiento a principios del siglo XX, con el libro Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Este libro fue el que sentó las bases del estructuralismo, creado con los apuntes de sus aprendices de las clases impartidas por Saussure. Permite ver desde una perspectiva más profunda y científica el estudio de la lengua, lo que da paso a ver el lenguaje como un sistema de signos, permite la relación en el sistema lingüístico y permite estudiar la lengua desde distintas ramas científicas. Es aquí donde también Saussure decide dividir su estudio en dos partes, la lingüística interna, que se centra en la lengua en sí misma y en su estructura como tal, y por último está la lingüística externa, que se centra en el entorno social y cultural donde se desenvuelve o desarrolla la lengua. Con esto en mente, nos centraremos en la lingüística interna, conociendo las dicotomías de Saussure para profundizar en la estructura. Teniendo ya una base sobre lo que es el estructuralismo, pasaremos a conocer sus partes en este mapa conceptual, iniciando con lenguaje, lengua y habla. Para iniciar con esta parte debemos conocer al lenguaje, siendo el todo de los fenómenos lingüísticos es conocida como la capacidad humana de expresar pensamientos o emociones mediante los signos, contando con un elemento social y con un elemento individual, siendo finalmente el lenguaje utilizado para la comunicación. Con esto claramente podemos ver la relevancia del lenguaje. Es importante para nosotros los seres humanos, ya que con el lenguaje nos comunicamos, nos expresamos, dialogamos, etc. Así que el estudio del lenguaje es muy importante. Por lo mismo es que se hizo esta división de elementos, donde podemos conocer el elemento social, siendo esta la lengua, la cual es lo que utilizamos para comunicarnos, son las palabras o frases que conocemos y aprendemos en la sociedad y cultura que nos rodea, viendo esto también como un manual social que influye en la forma que decimos las cosas o el cómo armamos las oraciones y cómo nos entendemos con nuestro entorno. También tenemos que señalar que la lengua cuenta con características y, como se dijo, es social, ya que es algo que adquirimos de quienes nos rodean compartiendo con la comunidad, el entorno, la sociedad, nuestra comunicación. También siendo psíquica, ya que es conocimiento concreto de nuestra mente. Podemos señalar también que es considerada como pasiva, viendo que la información que tiene el hablante se transforma de forma involuntaria en la mente. Y por último, la lengua es un sistema de signos en el que tan solo será necesaria la unión de un concepto con su imagen, de manera que se podría decir que la lengua es homogénea. Dejando de lado a la lengua, conoceremos ahora al habla, y es que el habla vendría siendo la herramienta de comunicación con otras personas, utilizando allí una lengua natural o local de la persona, contando como algo individual de cada hablante, y es que a diferencia del previamente hablado, este se considera individual por ser un proceso propio del hablante en el uso de la lengua. Aquí también se considera que es psicofísica, ya que en función de la comunicación tenemos al cerebro y los órganos del habla para realizar ciertos sonidos, siendo esto un proceso psíquico y físico. El habla también es activa, ya que es el mismo hablante quien decide cuándo utilizar el habla para expresar o comunicar algo. También el hablante es quien decide cuándo transmitir su conocimiento. Es por eso por lo que Saussure considera este carácter psicofísico y variable como heterogéneo. Dejando de lado lenguaje, lengua y habla, pasaremos a conocer los signos lingüísticos. Bueno, el signo lingüístico es una unidad de la lengua formada por un significado, el concepto que refiere, y un significante, una representación sonora, según lo define Saussure.
Dicho de otra forma, los signos son las palabras de una lengua. Y es que acá podemos conocer al significado, la imagen o idea que se nos viene a la cabeza cuando decimos algo. Con esto nos referimos que, cuando hablamos, a nuestra mente vienen las palabras que decimos como una imagen mental, tomando en cuenta que, cuando decimos, por ejemplo, perro, todos pensamos en el animal canino, amigo del hombre. Ese es el significado de perro, el animal. Y acá, bueno, también podemos conocer al significante, la palabra o expresión en sí misma de lo que decimos, una imagen acústica. Esto en sí mismo es la herramienta de comunicación que utilizamos para decir lo que queremos. Es, como dice allí, la palabra misma tal como es en el plano material como un sonido. Conociendo ya los signos lingüísticos, para cerrar este mapa conceptual, vamos a conocer sincronía y diacronía. Sincronía y diacronía, siendo caras de una misma moneda de cierta forma, estas dicotomías toman un enfoque similar al dar visión de un estudio lingüístico actual y otro histórico evolutivo de la lengua, y es que la sincronía en este estudio se visualiza y analiza la lengua en un momento en específico, determinando cuáles son las características de la estructura de una lengua en ese momento. Es la actualidad de un lenguaje, viendo sus partes y cómo está estructurada en aquel momento seleccionado, sin tomar en cuenta su evolución o desarrollo histórico. A diferencia de la diacronía, que examina y analiza la estructura de una lengua a lo largo del tiempo de su desarrollo, viendo su evolución en la historia. Y es que con esto mismo vemos sus cambios y modificaciones de sus signos o palabras con el paso del tiempo, como llegan nuevos y se van otros ya viejos. Pero bueno, con eso hemos finalizado nuestro mapa conceptual sobre el estructuralismo europeo. Espero que hayan disfrutado del video y la explicación. Muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo video. Adiós.